Caballero, ¿puedo proponerle mis servicios sin correr el riesgo de parecer inoportuno? Me temo que no logre hacerse entender por el estimado gorila que rige los destinos de este establecimiento. En efecto, solo habla holandés. Si no me autoriza usted a defender su caso, jamás adivinará que lo que usted desea es Ginebra. Eso es. Me atrevo a esperar que me ha entendido. Ese gesto con la cabeza debe significar que se rinde ante mis argumentos. Allá va. En efecto, se apresura con sabia lentitud. Tiene usted suerte. No ha gruñido. Cuando se niega a servir, le basta un gruñido. Nadie insiste. El privilegio de los grandes animales es ser muy dueños de su estado de humor. Pero permítame que me retire, caballero. Me alegro de que se sienta en deuda conmigo. Se lo agradezco, y aceptaría si estuviera seguro de no ser pesado. Es usted demasiado amable. Me instalaré, pues, con mi vaso junto al suyo. Tiene usted razón. Su mutismo es ensordecedor. Es el silencio de los bosques primitivos, cargado a reventar. A veces me asombro de la obstinación que emplea nuestro taciturno amigo para ignorar las lenguas civilizadas. Su oficio consiste en recibir a marineros de todas las nacionalidades en este bar de Ámsterdam, que por otra parte él mismo ha llamado Mexico City. Vaya a saber por qué. No es de temer que con tales obligaciones su ignorancia sea incómoda. ¿Qué piensa usted? Imagínese al hombre de Cromañón hospedado en la Torre de Babel. Lo menos que se puede decir es que sufriría algún tipo de desarraigo. Pero no. Este no siente su exilio. Sigue su camino. Nada le afecta. Una de las raras frases que he oído salir de sus labios fue para proclamar un «lo toma o lo deja». ¿Qué es lo que había que tomar o dejar? Sin duda alguna nuestro propio amigo. Le confesaré que me siento atraído por estas criaturas hechas de una sola pieza. Cuando se ha meditado largamente sobre el hombre, por oficio o por vocación, se llega a sentir cierta nostalgia por los primates. Ellos no tienen segundas intenciones. A decir verdad, nuestro patrón tiene algunas, aunque las cultive oscuramente. A fuerza de no entender lo que se dice en su presencia, ha desarrollado un carácter desconfiado. Y de ahí ese aspecto de gravedad recelosa, como si sospechara que al menos hay algo que no funciona como es debido entre los hombres. Esa disposición dificulta las discusiones que no conciernen a su trabajo. Por ejemplo, observe encima de su cabeza, en la pared del fondo, ese rectángulo vacío que indica el lugar de un cuadro descolgado. Allí había, en efecto, un cuadro, y un cuadro especialmente interesante, una auténtica obra maestra. Pues bien, yo estaba presente cuando el dueño de estos lugares lo recibió, y también cuando lo cedió. En ambos casos fue con igual desconfianza, después de semanas de rumiarlo. Hay que reconocer que en ese aspecto la sociedad ha estropeado un poco la franca sencillez de su naturaleza. Advierta que no le juzgo. Considero que su desconfianza tiene fundamento, y la compartiría con gusto si mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello, como usted ve. Soy hablador, vaya, y me relaciono fácilmente. Aunque sé conservar las convenientes distancias, aprovecho cualquier ocasión. Cuando vivía en Francia me resultaba imposible toparme con un hombre de ingenio sin que hubiera de relacionarme al momento con él. Ah, ya veo que reacciona ante ese imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por ese tiempo del verbo y por el lenguaje florido en general. Debilidad que llego a reprocharme, créame. Sé muy bien que la afición por la lencería fina no supone que se tengan los pies sucios. No es óbice. El estilo, como el popelín, a menudo disimula el eczema. Me consuelo diciéndome que, al fin y al cabo, los que mal hablan tampoco son puros. Pero bueno, sí, tomemos otra ginebra. ¿Será larga su estancia en Ámsterdam? Bella ciudad, ¿no es cierto? Fascinante. Ese es un adjetivo que no oía desde hacía mucho tiempo. Desde que me fui de París, precisamente. Hace años de eso. Pero el corazón posee su propia memoria, y no he olvidado nada de nuestra bella capital, ni de sus muelles. París es un auténtico decorado.
una soberbia escenografía en la que viven 4 millones de siluetas. Casi 5 millones según el último censo. Vamos, habrán tenido crías. No me extrañaría. Siempre me pareció que nuestros conciudadanos tenían dos manías furibundas, las ideas y la fornicación. A diestro y siniestro, por decirlo de algún modo. Pero guardémonos mucho de condenarlos. No son los únicos. Toda Europa está a ello. A veces pienso en lo que dirán de nosotros los historiadores futuros. Una sola frase bastaría para el hombre moderno. Fornicaba y leía periódicos. Después de tan vigorosa definición, me atrevería a decir que el tema estará agotado. Oh, no. Los holandeses son mucho menos modernos. Tienen tiempo. Obsérvelos. ¿Qué hacen? Pues bien, estos caballeros viven del trabajo de aquellas damas. Por otra parte, tanto los varones como las hembras son criaturas absolutamente burguesas, que han llegado a esta situación, como de costumbre, por mitomanía o por estupidez. En suma, por exceso o por falta de imaginación. De vez en cuando esos caballeros sacan el cuchillo o el revólver, pero no crea usted que lo hacen por gusto. Lo exige su papel, eso es todo, y se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos. Dicho esto, los considero de más alta moralidad que los otros, los que matan en familia, por desgaste. ¿No ha observado usted que nuestra sociedad está organizada para ese tipo de liquidación? Usted habrá oído hablar, naturalmente, de esos minúsculos peces de los ríos brasileños que atacan por millares al imprudente bañista y en pocos instantes lo limpian, con pequeños y rápidos mordiscos, hasta dejar el esqueleto inmaculado. Pues bien, esa es su organización. ¿Quiere usted una vida limpia, como todo el mundo? Usted responde, sí, naturalmente. ¿Cómo responder que no? De acuerdo, le vamos a limpiar. Ahí tiene una profesión, una familia, tiempo de ocio organizado. Y los menudos dientecillos se lanzan a la carne, hasta el hueso. Pero creo que soy injusto. No hay por qué decir que esa es su organización. Después de todo, es la nuestra. Todo está en ver quién limpiará al otro. Por fin nos traen nuestra ginebra. Le deseo buena fortuna. Sí, el gorila ha abierto la boca para llamarme doctor. En estos países todo el mundo es doctor o profesor. Les gustan las muestras de respeto por bondad y por modestia. Al menos ellos no hacen de la maldad una institución nacional. Por otro lado, yo no soy médico. Por si quiere usted saberlo, yo era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente. Pero permítame que me presente. Jean-Baptiste Clamans, para servirle. Encantado de conocerle. Sin duda está usted metido en el mundo de los negocios. Más o menos. Excelente respuesta. Y prudente. Siempre se está más o menos en todas las cosas. Veamos. Permítame jugar a los detectives. Usted tiene más o menos mi edad. El ojo bien informado de los cuarentones que conocen más o menos las vueltas de las cosas. Va usted más o menos bien vestido, es decir, como se suele estar entre nosotros. Y tiene usted las manos delicadas. Por consiguiente, más o menos un burgués. Pero un burgués refinado. En efecto, reaccionar a los imperfectos de subjuntivo demuestra doblemente su cultura. En primer lugar, porque los reconoce, y en segundo lugar, porque le molestan. En fin, yo le entretengo, lo que supone, sin vanidad por mi parte, cierta amplitud de espíritu. Usted es, por lo tanto, más o menos... ¿Pero qué importa? Las profesiones me interesan menos que las sectas. Permítame que le haga 2 preguntas, y si las juzga indiscretas, no responda. ¿Posee usted bienes? ¿Algunos? Bueno. ¿Los ha compartido usted con los pobres? No. Es usted, por lo tanto, lo que yo llamo un saduceo. Si usted no ha frecuentado las escrituras, reconozco que tampoco le habría servido de mucho. ¿Le ha servido de algo? ¿Conoce pues las escrituras? Decididamente, usted me interesa. En lo que a mí respecta, pues bien, júzguelo usted mismo. Por la estatura, los hombros y este rostro del que a menudo me han dicho que era hostil.
Se diría más bien que tengo el aspecto de un jugador de rugby, ¿no es así? Pero si considera la conversación, hay que concederme algún refinamiento. El camello que ha proporcionado el pelo para mi abrigo sin duda padecía sarna. Por el contrario, tengo las uñas bien pulidas. Yo también estoy bien informado, y sin embargo me confío a usted sin precauciones, únicamente por su aspecto. En fin, a pesar de mis buenos modales y mi lenguaje florido, soy cliente habitual de las tabernas de marineros del Sedic. Vamos, no indague más. Mi oficio es doble, eso es todo, como la criatura. Ya se lo he dicho, soy juez penitente. En mi caso una sola cosa está clara, no poseo nada. Sí, he sido rico. No, no compartí nada con los pobres. ¿Qué demuestra eso? Que también yo era un saduceo. Oh, ¿ha oído las sirenas del puerto? Esta noche habrá niebla sobre el Zuiderzee. ¿Se va usted ya? Discúlpeme por haberle quizás retenido. Si usted me lo permite, no le dejaré pagar. En el Mexico City está usted en mi casa. Me siento especialmente feliz de haberle podido acoger. Mañana seguramente estaré aquí, como las demás tardes, y aceptaré gustoso su invitación. Su camino, pues bien, ¿no sería más sencillo? ¿No tendría usted inconveniente en que le acompañara hasta el puerto? Desde allí, rodeando el barrio judío, encontrará esas hermosas avenidas cargadas de flores y de música atronadora por las que desfilan los tranvías. Su hotel se encuentra en una de ellas, el Damrak. Usted primero, por favor. Yo vivo en la judería, o en lo que así se llamaba hasta que nuestros hermanos hitlerianos despejaron el lugar. ¡Qué limpieza! 75.000 judíos deportados o asesinados. Es la limpieza por el sistema del vacío. Admiro esa aplicación, esa metódica paciencia. Cuando no se tiene carácter hay que seguir un método. Aquí hizo maravillas, sin discusión, y yo vivo en el emplazamiento mismo de uno de los más grandes crímenes de la historia. Quizás sea eso lo que me ayuda a comprender al gorila y su desconfianza. Así puedo luchar contra esa inclinación de mi naturaleza que me lleva irresistiblemente hacia la simpatía. Cuando veo una cara nueva, hay alguien en mí que tira de la alarma. ¡Peligro! ¡Frenar! Incluso cuando más fuerte es el sentimiento de simpatía, estoy a la defensiva. ¿Sabe usted que en mi pueblo, en el curso de una acción de represalias, un oficial alemán rogó cortésmente a una anciana que se dignara escoger a uno de sus 2 hijos para que fuera fusilado como rehén? Escoger. ¿Se imagina usted eso? No, aquel, y verle marchar. No insistamos, pero créame, caballero, todas las sorpresas son posibles. Conocí a una persona de corazón puro que rechazaba la desconfianza. Era pacifista, libertario, amaba con un mismo amor a la humanidad entera y a los animales. Un alma escogida, sí, de eso estoy seguro. Pues bien, durante las últimas guerras de religión europeas, se retiró al campo. Sobre el dintel de su puerta escribió: «De donde quiera que vengas, entra y sé bienvenido». ¿Quién cree usted que respondió a esa hermosa invitación? Unos milicianos que entraron como en su casa y le abrieron la barriga. Oh, perdón, señora. De hecho, no ha entendido nada. ¿Cuánta gente, Tan tarde, a pesar de que la lluvia no ha cesado desde hace días. Afortunadamente tenemos la ginebra, el único resplandor en estas tinieblas. ¿No siente usted la luz dorada, cobriza, que pone en su interior? Me gusta caminar a través de la ciudad, por la noche, al calor de la ginebra. Camino noches enteras, sueño o converso interminablemente conmigo mismo. Como esta noche, sí. Y temo abrumarle un poco. Gracias, es usted muy amable. Pero es un aliviadero que rebosa. En cuanto abro la boca, desbordan las frases. Además, este país me inspira. Me gusta esta gente que hormiguea por las aceras, arrinconada en un pequeño espacio entre casas y agua, rodeada por la bruma, las tierras frías y el mar vaporoso como un lavadero. Me gustan porque son dobles. Están aquí y están en otra parte. Sí, al oír sus pasos ominosos sobre el empedrado grasiento, viéndolos pasar, macizos, entre sus comercios llenos de arenques dorados y de joyas color de hojas muertas. ¿Puede usted creerse que están aquí esta noche?
Es usted como todo el mundo. Usted toma a esta buena gente por una tribu de procuradores y de comerciantes que cuentan sus florines lo mismo que sus posibilidades de vida eterna, y cuyo único lirismo consiste en seguir a veces, tocados con amplios sombreros, lecciones de anatomía. Se equivoca. Andan a nuestro lado, es cierto, y sin embargo, vea usted dónde se hallan sus cabezas. En esa bruma de neón, de ginebra y de menta que desciende de los letreros rojos y verdes. Holanda es un sueño, caballero, un sueño de oro y de humo, más humeante durante el día y más dorado de noche. Y noche y día su sueño está poblado de loengrines como estos, alejándose ensoñadoramente sobre sus negras bicicletas de altos manillares, cisnes fúnebres que giran sin cesar por todo el país, por todos los mares, a lo largo de los canales. Sueñan con la cabeza en las nubes cobrizas, giran en círculo, rezan, sonámbulos, en el incienso dorado de la bruma, y ya no están aquí. Se han ido miles de kilómetros más allá, hacia Java, la isla lejana. Rezan a esas deidades gesticulantes de Indonesia que adornan todos sus escaparates y que rondan en este momento por encima de nosotros, antes de agarrarse, como simios suntuosos, a los letreros y a los tejados en forma de escalera para recordar a estos colonos nostálgicos que Holanda no es solamente la Europa de los comerciantes, sino el mar que lleva a Zipango y a esas islas donde los hombres mueren locos y felices. Pero creo que me estoy dejando arrastrar. Esto es un alegato. Disculpe. La costumbre, caballero, la vocación, y también el deseo que siento de hacer que comprenda bien esta ciudad y la raíz de las cosas, porque nos encontramos en el corazón de las cosas. ¿Ha observado usted que los canales concéntricos de Ámsterdam se parecen a los círculos del infierno? El infierno burgués, naturalmente, poblado de malos sueños. Cuando se llega de fuera, a medida que se cruzan esos círculos, la vida y por lo tanto sus crímenes se vuelve más espesa, más oscura. Aquí estamos en el último círculo, el círculo de los... Ah, ¿sabe usted eso? Demonios, resulta usted cada vez más difícil de clasificar. Pero entonces comprenderá usted por qué puedo decir que el centro de las cosas está aquí, aunque nos encontremos en un extremo del continente. Un hombre sensible comprende todas esas extravagancias. En todo caso, los lectores de periódicos y los fornicadores no pueden ir más lejos. Llegan de todos los rincones de Europa y se detienen en torno al mar interior, sobre la ribera descolorida. Escuchan las sirenas, buscan en vano la silueta de los barcos en la bruma. Después vuelven a cruzar los canales y regresan a través de la lluvia. Transidos, vienen a pedir ginebra en todos los idiomas al Mexico City. Allí es donde yo los espero. Hasta mañana, pues, caballero y querido compatriota. No, ahora podrá encontrar su camino. Le dejo junto a ese puente. Por la noche nunca cruzo un puente. Es de resultas de un voto. Suponga en cualquier caso que alguien se tira al agua. Una de dos. O usted se va detrás de él para intentar pescarle, y en la estación fría se arriesga usted a lo peor, o bien le abandona su suerte, y las zambullidas reprimidas dejan a veces extrañas crispaciones. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Esas señoras detrás de los escaparates? El sueño, caballero, el sueño a precio módico. El viaje a las Indias. Esas damas se perfuman con especias. Usted entra, ellas corren las cortinas, y la navegación comienza. Los dioses descienden sobre los cuerpos desnudos, y las islas van a la deriva, enloquecidas, cubiertas de una desmelenada cabellera de palmeras al viento. Pruébelo. ¿Qué es un juez penitente? Ah, le dejé intrigado con esa historia. No puse en ello malicia alguna, créame, y puedo expresarme con mayor claridad. En cierto sentido, eso forma parte incluso de mis funciones. Pero en primer lugar, tengo que exponerle cierto número de hechos, que le ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años yo era abogado en París, y Pardiez, un abogado bastante conocido. No le he dicho mi verdadero nombre, por supuesto. Yo tenía una especialidad, las causas nobles. El huérfano y la viuda, como suele decirse. No sé por qué, porque en definitiva hay viudas abusivas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba con barruntar sobre algún acusado el más mínimo olor a víctima para ponerme las puñetas y entrar en acción. ¿Y qué acción?
Una tempestad. Yo tenía el corazón en la toga. De verdad, si hubiera podido pensar que la justicia dormía conmigo todas las noches. Estoy seguro de que usted habría admirado la exactitud de mi tono, la precisión de mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación controlada de mis alegatos. La naturaleza se portó bien conmigo en cuanto al físico. La actitud noble me viene sin ningún esfuerzo. Además, me apoyaba en dos sentimientos de lo más sincero. La satisfacción de encontrarme en el buen lado de la barra y un desprecio instintivo hacia los jueces en general. Quizá ese desprecio no fuera tan instintivo después de todo. Ahora sé que tenía sus motivos. Pero visto desde fuera se parecía más a una pasión. No se puede negar que al menos de momento se necesitan jueces. ¿No es así? Sin embargo, yo no alcanzaba a comprender que un hombre se destinara a ejercer esa sorprendente función. Como lo veía, lo admitía, pero algo así como aceptaba los saltamontes, con la diferencia de que las invasiones de ese ortóptero nunca me han hecho ganar un céntimo, mientras que yo me ganaba la vida dialogando con gente a la que despreciaba. Pero en fin, yo estaba en el lado bueno y eso bastaba para la paz de mi conciencia. El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de la propia estima, todo eso, mi querido caballero, son poderosos resortes que nos mantienen en pie o nos hacen avanzar. Si por el contrario usted priva a los hombres de eso, los transforma en perros espumaragiantes. ¿Cuántos crímenes se han cometido simplemente porque su autor no podía soportar el hecho de hallarse en falta? En otros tiempos conocí a un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada de todos, y a la que sin embargo a menudo engañaba. Ese hombre rabiaba literalmente al sentirse culpable, al hallarse en la imposibilidad de recibir o de otorgarse un certificado de virtud. Cuantas más perfecciones mostraba su mujer, más rabioso se ponía. Al final la culpa se le hizo insoportable. ¿Qué cree usted que pasó entonces? ¿Dejó de engañarla? No, la mató. Así fue como entré en relación con él. Mi situación era más envidiable. No solamente no corría el riesgo de sumarme al campo de los criminales, en particular no había ninguna posibilidad de que matara a mi mujer, yo era soltero, sino que además me encargaba de su defensa, bajo la sola condición de que fueran buenos asesinos, lo mismo que otros son buenos salvajes. La manera misma que yo tenía de llevar esa defensa me procuraba grandes satisfacciones. En mi vida profesional era verdaderamente irreprochable. Nunca acepté un soborno, por supuesto, y tampoco me rebajé nunca a realizar solicitud alguna. Nunca me consentí halagar a ningún periodista para ponerlo de mi parte, ni a ningún funcionario cuya amistad me pudiera ser útil. Tuve incluso la suerte de que en 2 o 3 ocasiones me propusieran para la Legión de Honor, lo que pude rehusar con una dignidad discreta en la que yo encontraba mi verdadera recompensa. En fin, nunca hice pagar a los pobres y no fui proclamándolo a los 4 vientos. No crea usted, mi querido caballero, que me jacto de todo eso. Mi mérito era nulo, la avidez, que en nuestra sociedad ocupa el lugar de la ambición. Siempre me ha hecho reír. Yo apuntaba más alto. Verá usted que, en lo que me concierne, la expresión es exacta. Pero juzgue usted cuál sería mi satisfacción. Yo gozaba con mi propia naturaleza, y todos sabemos que en eso se basa la felicidad, aunque para apaciguarnos mutuamente a veces finjamos condenar esos placeres calificándolos de egoísmo. Al menos gozaba de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con tanta precisión a la viuda y al huérfano que terminaba, a fuerza de ejercitarse, por reinar sobre todo en mi vida. Por ejemplo, me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar la calle. En cuanto veía de lejos un bastón que titubeaba antes de cruzar, me precipitaba y me adelantaba a veces por un segundo a otra mano caritativa que ya se tendía. Apartaba del ciego cualquier otra compasión que no fuera la mía y le conducía con mano firme y cariñosa por el paso de peatones, entre los obstáculos de la circulación, hacia el puerto tranquilo de la acera de enfrente donde nos separábamos mutuamente emocionados. Y del mismo modo, siempre me ha gustado informar a los transeúntes en la calle, darles fuego, echar una mano a los carruajes demasiado pesados, empujar un automóvil averiado, comprar el periódico a un miembro del Ejército de Salvación, o las flores a la anciana florista, aun sabiendo que las robaba en el cementerio de Montparnasse. También me gustaba...
Esto es más difícil de contar. También me gustaba dar limosna. Uno de mis amigos, gran cristiano, reconocía que la primera sensación que se siente al ver a un mendigo acercándose a la propia casa es desagradable. Pues bien, yo era aún peor. Yo me regocijaba. Pero dejemos eso. Hablemos más bien de mi cortesía. Era célebre, y sin embargo indiscutible. En efecto, la educación me procuraba grandes alegrías. Si algunas mañanas tenía la suerte de ofrecer mi sitio en el autobús o en el metro a quien a todas luces lo merecía, o recogía algún objeto que se le caía a alguna anciana y se lo devolvía con una sonrisa que tenía muy bien aprendida, o simplemente si cedía mi taxi a una persona con más prisa que yo, mi jornada se iluminaba. Tengo que decir que incluso me alegraba en esos días de huelga de transportes públicos que me procuraban la ocasión de ofrecer sitio en mi coche en las paradas de los autobuses a algunos de mis desdichados conciudadanos que no podían regresar a sus casas. Y en fin, dejar mi butaca en el teatro para permitir a una pareja acomodarse juntos, o colocar en un viaje las maletas de alguna joven en la red demasiado alta para ella, eran otras tantas hazañas que yo realizaba más a menudo que los demás, por estar más atento a las ocasiones de poder hacerlo, y porque ello me deparaba un placer que yo paladeaba con mayor gusto. Tenía por ello fama de generoso y en efecto lo era. He dado mucho, en público y en privado, pero lejos de sufrir cuando tenía que separarme de algún objeto o de una suma de dinero, obtenía con ello placeres constantes, el menor de los cuales no era una suerte de melancolía que, a veces, nacía en mí, considerando lo estéril de esas donaciones y la probable ingratitud que engendrarían. Tanto gusto me proporcionaba dar algo que detestaba que me obligaran a ello. La exactitud en las cosas de dinero me aturdía, y me prestaba a ello de mala gana. Me gustaba ser dueño de mi liberalidad. Esos no son más que pequeños rasgos, pero le ayudarán a comprender los continuos deleites que salpicaban mi vida, y sobre todo mi profesión. Por ejemplo, que la mujer de un acusado al que hubiera defendido únicamente en virtud de la justicia o de la compasión, quiero decir, gratuitamente, me abordara en los pasillos del Palacio de Justicia, oír decir a esa mujer que nada, no, nada podía compensar lo que uno había hecho por ellos. Responder entonces que era lo natural, que cualquiera habría hecho lo mismo, ofrecer incluso una ayuda para capear los malos días venideros y, en fin, cortar después las efusiones y conservar así el tono adecuado, besar la mano de una mujer pobre y cortar allí. Créame, mi querido caballero, que eso es llegar más alto que cualquier vulgar ambicioso y alzarse hasta ese punto culminante donde la virtud solo se nutre de sí misma. Detengámonos en esas cumbres. Ahora comprenderá lo que yo quería decir cuando hablaba de apuntar más alto. Me refería precisamente a esos puntos culminantes, los únicos en los que yo puedo vivir. Sí, jamás me he sentido a gusto de no ser en situaciones elevadas. Tenía necesidad de estar por encima, incluso en los detalles de la vida. Prefería el autobús al metro, los coches de punto a los taxis, los áticos a los entresuelos. Además de aficionado a los aviones deportivos donde se lleva la cabeza a cielo abierto, en los barcos yo era siempre el eterno paciente de las toldillas. En la montaña escapaba de los valles encajonados para subir a los cerros y a los collados. Yo era hombre, por lo menos, de penillanura. Si el destino me hubiera obligado a escoger un oficio manual, tornero o chapista, puede usted estar seguro de que habría escogido subirme a los tejados y trabar amistad con el vértigo. Las bodegas, las entinas, los subterráneos, las grutas me daban espanto. Profesaba incluso un odio especial a los espeleólogos que tenían la desfachatez de ocupar la primera página de los periódicos y cuyas proezas me asqueaban. Esforzarse por bajar a la cota -800 corriendo el riesgo de encontrarse con la cabeza atascada en una chimenea rocosa, un sifón, como dicen esos inconscientes, me pareció una hazaña de gente pervertida o traumatizada. Había algo criminal en ello. Muy al contrario, un balcón natural, a 500 o 600 metros por encima del mar, todavía visible y bañado de luz, era el lugar donde yo respiraba mejor, sobre todo si me hallaba solo, muy por encima de las hormigas humanas. Me explicaba fácilmente que los sermones, las predicaciones decisivas o los milagros del fuego se hayan producido siempre en alturas accesibles. En mi opinión, nunca se ha producido ninguna meditación en los sótanos o en las celdas de las cárceles, a menos que se hallen situadas en una torre con amplia vista.
allí se enmohece. Y comprendería al hombre que después de haber entrado en alguna orden, colgara el hábito si su celda, en lugar de dar sobre el vasto paisaje que esperaba, diera sobre un muro. En lo que a mí respecta, puede estar usted seguro de que no echaría raíces ahí. A cualquier hora del día, en mi foro interno y en compañía ajena, yo escalaba las alturas, encendía allí fuegos visibles y un jubiloso saludo se elevaba hasta mí. Al menos así era como yo disfrutaba de la vida y de mis propias excelencias. Afortunadamente mi profesión satisfacía esa vocación por las cumbres. Me despojaba de cualquier amargura respecto a mi prójimo, a quien tenía agradecido sin jamás deberle yo nada. Me situaba por encima del juez, a quien yo a mi vez juzgaba, y por encima del acusado, a quien obligaba el agradecimiento. Calibre usted bien eso, mi querido caballero. Yo vivía impunemente. No me concernía ningún veredicto. Yo no estaba en el estrado del juicio, sino en algún lugar de la bóveda, como esos dioses que de vez en cuando se hacen bajar por medio de una máquina para transfigurar la acción y darle sentido. A fin de cuentas, vivir por encima sigue siendo la única manera de ser visto y saludado por una mayoría. Por otra parte, algunos de mis buenos criminales obedecían, al matar, al mismo sentimiento. En la triste situación en que se encontraban, la lectura de los periódicos les proporcionaba sin duda una suerte de desdichada compensación. Como otros muchos hombres no podían soportar el anonimato, y en parte esa misma impaciencia les había podido conducir a los peores extremos. En resumen, para ser conocido basta con matar a la portera. Desgraciadamente se trata de una reputación efímera, dado el gran número de porteras que merecen y reciben una cuchillada. El crimen se halla continuamente en las candilejas del escenario, pero el criminal no aparece más que de forma fugitiva para ser sustituido al momento. Esos breves triunfos se pagan demasiado caro. Defender a nuestros desgraciados aspirantes a la fama se convertía, por el contrario, en ser verdaderamente conocido, al mismo tiempo y en los mismos lugares, pero por medios más económicos. Eso me animaba también a desplegar meritorios esfuerzos para que pagaran lo menos posible. Lo que pagaban, lo pagaban un poco en mi lugar. La indignación, el talento, la emoción que yo invertía, me desligaban a cambio de cualquier deuda con ellos. Los jueces castigaban, los acusados expiaban, y yo, libre de cualquier deber, evitando tanto el juicio como la sanción, reinaba libremente en una luz edénica. En efecto, mi querido caballero, ¿qué otra cosa era el Edén sino eso? La vida en directo. Así era la mía. Jamás he necesitado aprender a vivir. En ese aspecto ya lo sabía todo al nacer. Hay gente cuyo problema reside en protegerse de los hombres, o al menos en arreglárselas con ellos. En lo que a mí se refiere, el arreglo estaba hecho. Siempre me hallaba a gusto, cordial cuando era necesario, silencioso si era preciso, capaz de desenvoltura tanto como de gravedad. Grande era por ello mi popularidad e incontables mis éxitos sociales. Era agraciado de porte, a la vez que infatigable bailarín y erudito discreto. Llegaba a amar simultáneamente a las mujeres y a la justicia, lo que no es fácil. Practicaba los deportes y las bellas artes. Y en fin, aquí me detengo, para no hacerme sospechoso de complacencia a ojos suyos. Pero le ruego que imagine a un hombre en lo mejor de su vida, con perfecta salud, generosamente dotado, tan hábil en los ejercicios del cuerpo como en los de la inteligencia, ni pobre ni rico, de buen dormir y profundamente satisfecho de sí mismo, sin mostrarlo de ningún modo, salvo por una feliz sociabilidad. Admitirá entonces que le hable con toda modestia del éxito de una vida. Si pocos seres han sido más naturales que yo, mi sintonía con la vida era total. Me adhería a lo que la vida era de arriba a abajo, sin rechazar ninguna de sus ironías, ni su grandeza, ni sus servidumbres. En particular, la carne, la materia, lo físico en una palabra, que desconcierta y desanima a tantos hombres en el amor o en la soledad, a mí me otorgaba, sin esclavizarme, mansas alegrías. Yo estaba hecho para tener un cuerpo. De ahí aquella armonía, aquel relajado dominio de mí que la gente notaba y que a veces me confesaban que les ayudaba a vivir. Se solicitaba por ello mi compañía. Por ejemplo, creían a menudo haberme conocido antes. La vida, sus criaturas y sus dones salían a mi encuentro. Yo aceptaba su homenaje con un orgullo benevolente. En verdad,
A fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez, me sentía un tanto superhombre. Yo era de nacimiento honrado pero oscuro. Mi padre era oficial. Y sin embargo, confieso humildemente que ciertas mañanas me sentía hijo de rey o zarza ardiente. Advierta usted que se trataba de algo diferente a la certeza en que vivía de ser más inteligente que todo el mundo. Por otro lado, esa certeza no trae ninguna consecuencia, por el mismo hecho de ser compartida por tantos imbéciles. No, a fuerza de hallarme satisfecho, me sentía, y dudo en confesarlo, un elegido, designado personalmente entre todos para aquel largo y constante éxito. Era en suma un efecto de mi modestia. Rehusaba atribuir ese éxito únicamente a mis méritos, y no podía creer que la conjunción en una persona única de cualidades tan diferentes y tan extremadas fuera solamente resultado del azar. Por eso, viviendo feliz, me sentía de algún modo autorizado a aquella felicidad por un decreto superior. Después de haberle dicho que yo no tenía ninguna religión, se percatará aún mejor de lo que había de extraordinario en aquella convicción. Ordinaria o no, durante largo tiempo me elevó por encima del tren cotidiano de las cosas, y durante años floté, ligeramente, y en verdad todavía conservo alguna nostalgia. Estuve flotando hasta la noche en que... Pero no, ese es otro asunto, y tengo que olvidarlo. Además, quizá exagero. Es cierto que me encontraba a gusto en todo, pero al mismo tiempo nada me satisfacía. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de festejo en festejo, llegaba a bailar durante noches enteras más enloquecido cada vez con la gente y con la vida, y a veces también, avanzadas esas noches en las que el baile y el alcohol ligero, y mi fogosidad y la violenta liberación de todos me arrojaban a un enajenamiento a la vez relajado y satisfecho, me parecía, en la fatiga extrema y por espacio de un segundo, que al fin comprendía el secreto de los seres y del mundo. Pero al día siguiente desaparecía la fatiga y con ella el secreto, y de nuevo me lanzaba. Así corría siempre repleto, nunca harto, sin saber dónde detenerme, hasta el día, o más bien hasta la noche en que la música calló y se apagaron las luces, la fiesta en la que había sido feliz. Pero permítame que acuda a nuestro amigo el primate. Incline la cabeza para darle las gracias y sobre todo, beba conmigo. Necesito su simpatía. Ya veo que le asombra esta declaración. ¿Nunca has sentido una súbita necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Sí, por supuesto. Yo he aprendido a contentarme con la simpatía. Es más fácil de encontrar y además no compromete a nada. Cuenta usted con toda mi simpatía. Precede inmediatamente en el discurso interior a «y ahora ocupémonos de otra cosa». Es un sentimiento de presidente de gobierno. Se puede obtener con facilidad después de las catástrofes. La amistad es menos simple. Se alcanza con dificultad y tiempo, pero cuando se consigue, ya no hay manera de deshacerse de ella, hay que afrontarla. Aunque no vaya a creerse que sus amigos le telefonearán todas las noches, como deberían hacerlo, para averiguar si se trata precisamente de la noche en que tiene pensado suicidarse, o simplemente para saber si necesita compañía, o si tiene ganas de salir. No pierda usted cuidado. Si telefonean será la noche en que no está usted solo, cuando la vida es bella. Antes bien, le empujarían al suicidio en virtud de lo que uno se debe a sí mismo, según ellos. El cielo nos guarde, estimado caballero, de los amigos que nos ponen por las nubes, y respecto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir, los familiares, los allegados. ¡Qué expresión! Esa es otra canción. Siempre tienen la palabra justa, pero es como la palabra que da en el blanco. Telefonean como quien tira con carabina, y saben apuntar. Ah, eso es Bazán. ¿Cómo? ¿Qué noche? Tenga usted paciencia. Volveré a ello. Además, en cierto modo, sigo con mi tema, con esta historia de amigos y aliados. Mire usted, me han hablado de un hombre cuyo amigo había sido encarcelado y que todas las noches se acostaba en el suelo de su habitación para no disfrutar de un confort del que no disponía aquel a quien quería. ¿Quién, querido amigo? ¿Quién se acostará en el suelo por nosotros? Si yo mismo sería capaz. Escuche, quisiera hacerlo, y lo seré. Sí, algún día todos seremos capaces de ello, y será la salvación.
Pero no es fácil, porque la amistad es distraída, o al menos impotente. Lo que quiere no lo puede. Quizá, pensándolo bien, no lo quiere lo suficiente. Quizá no amamos lo suficiente la vida. ¿Ha observado usted que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cuánto queremos a los amigos que acaban de dejarnos? ¿No es cierto? ¿Cuánto admiramos a los maestros que ya no hablan porque tienen la boca llena de tierra? Entonces el homenaje brota espontáneamente, ese homenaje que quizá habían esperado de nosotros durante toda su vida. Pero ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y generosos con los muertos? La razón es muy sencilla. Con ellos no tenemos obligaciones. Nos dejan libres. Podemos tomarnos todo el tiempo que queramos, colocar el homenaje entre un cóctel y una querida afectuosa, a ratos perdidos, en suma. Si a algo nos obligan, sería la memoria, y tenemos la memoria demasiado corta. No, el amigo que queremos es el muerto fresco, el muerto doloroso. Queremos nuestra emoción, nos queremos a nosotros mismos, vaya. Tenía yo un amigo al que evitaba lo más que podía. Me aburría un poco, y además era una persona bastante moral. Pero pierde usted cuidado. Cuando entró en la agonía, nos volvimos a encontrar. No falté ni un solo día. Murió satisfecho de mí, apretando mis manos. Una mujer que coqueteaba conmigo en vano tuvo el buen gusto de morir joven. ¿Qué lugar entonces para ella en mi corazón? Y cuando además se trata de un suicidio. Señor, qué delicioso toque arrebato. El teléfono no para, el corazón rebosa, las frases voluntariamente breves se cargan de sobreentendidos, se domina la pena e incluso, sí, surge una pizca de autoacusación. Así es el hombre, caballero. Tiene dos rostros. No puede amar sin amarse. Observe a sus vecinos, si por casualidad se produce una defunción en su inmueble. Dormitaba en su pequeña vida, y de repente el portero, por ejemplo, se muere. Al momento se despiertan, se agitan, se informan, se compadecen. Un muerto en prensa y al fin comienza el espectáculo. Necesitan tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia, su estimulante. Además, ¿cree que le hablo del portero por casualidad? Yo tenía uno, realmente desgraciado, un auténtico malvado, un monstruo de insignificancia y de rencor que hubiera desanimado a un franciscano. Ni siquiera le hablaba, pero su propia existencia comprometía mi satisfacción habitual. Murió y fui a su entierro. ¿Me explicará usted por qué? Además, los 2 días que precedieron a la ceremonia fueron de lo más interesante. La mujer del portero estaba enferma, acostada en su única habitación, y a su lado habían puesto la caja sobre unos caballetes. Teníamos que recoger el correo nosotros mismos. Abríamos y decíamos, «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido que la portera señalaba con el dedo y nos llevábamos el correo. Poco alegre todo ello, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a fenol. Los inquilinos no enviaban a sus criados, no, venían en persona para aprovechar la ocasión. Y también venían los criados, pero a escondidas. El día del entierro, la caja era demasiado grande para la puerta de la portería. «Ay, querido», decía la portera desde su cama, con una sorpresa compungida y encantada a la vez. «¡Qué grande eras!». «No se preocupe, señora», decía el maestro de ceremonias. «Lo pasaremos de lado y de pie». Y lo pasaron de pie, y después lo tumbaron, y fui el único que lo acompañó hasta el cementerio. Junto con un antiguo portero de cabaret que, según pude entender, bebía un pernod todas las tardes con el difunto. Y el único que arrojó flores sobre un féretro cuyo lujo me asombró. Después volví a visitar a la portera para recibir su agradecimiento de trágica comedianta. ¿Qué razones hay detrás de todo eso? Dígame. Ninguna, salvo el estimulante. Enterré también a un antiguo colaborador del colegio de abogados, un ordenanza a quien se despreciaba bastante y al que yo siempre estrechaba la mano. Yo siempre estrechaba todas las manos donde trabajaba, y más bien 2 veces que una. Aquella sencillez cordial me proporcionaba sin mucho esfuerzo la simpatía de todos necesaria para mi bienestar. El presidente ni se molestó en acudir al entierro de nuestra ordenanza. Yo sí, y en vísperas de un viaje, lo que no pasó desapercibido.
Sabía exactamente que mi presencia sería advertida y favorablemente comentada. Por lo tanto, comprenderá usted que ni siquiera la nieve que cayó aquel día me hizo retroceder. ¿Cómo? Ya vamos llegando, no tema. Además estoy en ello. Pero antes déjeme señalarle que mi portera, que para disfrutar mejor de su emoción se había arruinado en crucifijos, caja de buen roble y agarraderas de plata, se juntó un mes después con un chulo de buena voz. Él le pegaba, se oían gritos espantosos y al rato él abría la ventana. Y cantaba su aria preferida. Qué bellas son las mujeres. Es el colmo, decían los vecinos. ¿El colmo de qué? Dígame. Bien, aquel barítono tenía en su contra todas las apariencias, y la portera también, pero nada demuestra que no se quisieran. Nada demuestra tampoco que ella no quisiera a su marido. Además, cuando el chulo se fue, cansados la voz y el brazo, ella, mujer fiel, volvió a entonar los elogios del desaparecido. Después de todo, sé de otros que tienen las apariencias a su favor y que no son por ello ni más constantes ni más sinceros. Conocí a un hombre que entregó 20 años de su vida a una tonta, que le sacrificó todo, sus amistades, su trabajo, la decencia misma de su vida, y que un día reconoció que nunca la había amado. Se aburría, ese era el caso, se aburría como la mayor parte de la gente, por eso había reunido todos los elementos de una vida de complicaciones y dramas. Tiene que suceder algo, esa es la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Tiene que suceder algo, incluso la servidumbre sin amor, incluso la guerra o la muerte. Vivan pues los entierros. Yo al menos no tenía esa excusa. Como reinaba no me aburría. La noche de la que le hablo, puedo decir incluso que me aburría menos que nunca. No, la verdad es que yo no deseaba que sucediera algo. Y sin embargo... ¿Sabe usted, caballero? Era un hermoso atardecer de otoño, tibio aún sobre la ciudad, húmeda ya por el Sena. Caía la noche. El cielo aún clareaba al oeste, pero se iba ensombreciendo. Las farolas brillaban débilmente. Yo subía por los muelles de la margen izquierda hacia el Pont des Arts. Se veían los destellos del río entre los cajones de los libreros de Lance. Había poca gente en los muelles. París cenaba ya. Iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que recordaban aún al verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que se descubrían brevemente al alejarse de una farola a otra. Yo paladeaba el retorno del silencio, la suavidad del anochecer. París vacío. Estaba contento. El día había sido bueno. Un ciego, la reducción de pena que esperaba, el caluroso apretón de manos de mi cliente, algunas generosidades y por la tarde una brillante improvisación delante de algunos amigos sobre la dureza de corazón de nuestra clase dirigente y la hipocresía de nuestras élites. Entré en el Pont des Arts, desierto aquella hora, para contemplar el río que apenas se adivinaba en la noche recién llegada. Dominaba la isla frente al Vergalán. Me sentía invadido por un vasto sentimiento de poder y, como diría yo, de plenitud que dilataba mi corazón. Me erguí, y cuando iba a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, en aquel mismo momento, detrás de mí, estalló una carcajada. Me di la vuelta bruscamente sorprendido. No había nadie. Me acerqué a la barandilla, ni gabarras ni barcazas. Me volví hacia la isla, y de nuevo oí la risa a mis espaldas, un poco más lejos, como si bajara con el río. Permanecí allí, inmóvil. La risa fue menguando, pero aún pude oírla claramente detrás de mí, procedente de ninguna parte, si no era de las aguas, y al mismo tiempo pude oír los precipitados latidos de mi corazón. Quiero que me comprenda usted bien. Aquella risa no tenía nada de misterioso. Era una risa sana, natural, casi amistosa. Las cosas en su sitio. Además, al poco rato, ya no pude oír nada. Volví a los muelles. Tomé por la calle Dauphine. Compré cigarrillos que no necesitaba. Aquella noche llamé a un amigo que no estaba en su casa. Estaba dudando si salir cuando de repente oí reír bajo mis ventanas. Abrí. En efecto, unos jóvenes se despedían alegremente en la acera. Volví a cerrar las ventanas encogiéndome de hombros. A fin de cuentas, tenía que estudiar un informe. Fui al baño a beber un vaso de agua. Mi rostro sonreía en el espejo, pero me pareció que mi sonrisa era doble.
¿Cómo? Discúlpeme, estaba pensando en otra cosa. Sin duda nos volveremos a ver mañana. Mañana, sí. Eso es. No me puedo quedar más. Además, me llama a consulta aquel oso pardo que ve allí. Un hombre honrado, por supuesto, al que la policía hostiga malévolamente y por pura perversidad. ¿Le parece que tiene cara de asesino? Dé usted por seguro que es la cara de la profesión. También roba, y le sorprendería saber que ese hombre de las cavernas está especializado en el tráfico de cuadros. En Holanda todo el mundo es especialista en pintura y en tulipanes. Este, con su aspecto modesto, es autor del más célebre robo de cuadros. ¿Cuál? Quizás se lo diga. No se asombre de mis conocimientos. Aunque sea juez penitente, tengo mi violín de Ingres. Soy el asesor jurídico de esta buena gente. He estudiado las leyes del país y he conseguido una clientela en este barrio, donde no se exigen títulos. No fue fácil, pero yo inspiro confianza, ¿no es cierto? Tengo una risa franca, mi apretón de manos es enérgico, y esas son buenas prendas. Además, resolví algunos casos difíciles, en primer lugar por interés y en segundo lugar por convicción. Si se condenara en todas partes a los proxenetas y a los ladrones, la gente honrada, caballero, se creería todo el tiempo que es inocente. Y a mi juicio, ya llegamos al punto. Es eso sobre todo lo que hay que evitar. De otro modo no habría de qué reírse. La verdad, querido compatriota, es que le agradezco su curiosidad. Sin embargo, mi historia no tiene nada de extraordinario. Ya que insiste, sepa usted que pensé un poco acerca de aquella carcajada durante algunos días, y después la olvidé. De tarde en tarde me parecía volver a oírla en algún lugar dentro de mí, pero la mayor parte del tiempo pensaba sin esfuerzo en otra cosa. Sin embargo, tengo que reconocer que no volví a poner los pies en los muelles de París. Cuando pasaba por allí, en coche o en autobús, en mi interior se hacía una especie de silencio. Creo que esperaba algo. Pero al cabo cruzaba el Sena, nada ocurría, y yo respiraba otra vez. También tuve en aquella época algunos problemas de salud. Nada concreto, una suerte de abatimiento, si quiere usted llamarlo así. Cierta dificultad para recuperar mi buen humor. Acudí a algunos médicos que me recetaban reconstituyentes. Me reconstituía y después volvía a bajar. La vida se me hacía menos fácil. Cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece. Me parecía que olvidaba en parte lo que nunca había aprendido y que sin embargo conocía también. Me refiero a vivir. Sí, creo que fue entonces cuando todo comenzó. Pero tampoco esta noche me siento en forma. Tengo incluso dificultades para afinar mis frases. Me parece que no hablo tan bien y que mi discurso es menos firme. Sin duda es el tiempo. Se respira mal, el aire es tan pesado que oprime el pecho. ¿Vería algún inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a pasear un poco por la ciudad? Gracias. Qué hermosos son los canales por la noche. Me gusta el aroma de las aguas estancadas, el olor de las hojas muertas que maceran en el canal y el hálito fúnebre que sube de las gabarras cargadas de flores. No, créame, ese gusto no tiene nada de mórbido. Al contrario, en mi caso procedo por propia decisión. El mérito está en que yo me obligo a admirar esos canales. Lo que más me gusta del mundo es Sicilia, ya ve usted, y además contemplada desde lo alto del Etna, a plena luz y a condición de dominar la isla y el mar. También Java, pero en la época de los alisios. Sí, estuve allí en mi juventud. En general me gustan todas las islas. Es más fácil reinar en ellas. Una casa deliciosa, ¿no es cierto? Las dos cabezas que ve allí son de esclavos negros. Un emblema. La casa pertenecía a un negrero. Ah, en aquellos tiempos nadie ocultaba su juego. Se tenía guante. Decían, vale, soy un hombre respetable. Soy traficante de esclavos. Vendo carne humana. ¿Imagina usted a alguien hoy día haciendo saber que ese es su oficio? Menudo escándalo. Me parece oír desde aquí a mis colegas de París, porque sobre esa cuestión no admiten compromisos. No dudarían en lanzar 2 o 3 manifiestos, incluso más. Pensándolo bien, yo añadiría mi firma a la suya. La esclavitud. Ah, no. Estamos en contra.
Verse obligado a instaurarla en su casa o en las fábricas, bien, eso entra dentro de un orden, pero jactarse de ello es el colmo. Ya sé que es imposible dejar de dominar o de ser servido. Cada hombre necesita esclavos como necesita aire puro. Mandar es respirar. ¿No opina usted lo mismo? Incluso los más desdichados consiguen respirar. Al último en la escala social le queda su cónyuge o su hijo. Si es soltero le queda un perro. Lo esencial, en suma, es poder enfadarse sin que el otro tenga derecho a responder. A un padre no se le responde. Ya conoce la fórmula. En cierto sentido es muy singular. ¿A quién se respondería en este mundo sino aquel a quien se ama? En otro sentido es conveniente. Es necesario que alguien tenga la última palabra. De otro modo, a cualquier razón se puede oponer otra. No habría modo de terminar. El poder, por el contrario, permite decidir. Nos ha costado tiempo, pero al fin lo hemos comprendido. Usted habrá podido observar, por ejemplo, que nuestra vieja Europa filosofa al fin como es debido. Ya no decimos como en los tiempos ingenuos. Yo pienso así. ¿Cuáles son sus objeciones? Nos hemos vuelto lúcidos. Hemos sustituido el diálogo por el comunicado. Tal es la verdad, decimos. Puede usted discutirla, no nos interesa, pero dentro de unos años vendrá la policía para demostrarle que tengo razón. Ah, nuestro querido planeta. Ahora todo está claro. Ya nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces. Mire usted, yo mismo, para cambiar de ejemplo ya que no de sujeto, siempre he querido que me sirvieran con la sonrisa en los labios. Si la criada tenía la expresión triste, me envenenaba el día. Tenía derecho a no estar alegre, por supuesto, pero yo me decía qué más le valía que hiciera un su servicio riendo antes que llorando. De hecho, más me valía a mí. Sin embargo, sin ser deslumbrante, mi razonamiento no era del todo estúpido. Del mismo modo, siempre me negaba a comer en los restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque los asiáticos, cuando se callan delante de los blancos, siempre parecen desdeñosos. Naturalmente, al servir conservan ese aire. ¿Cómo poder disfrutar entonces del pollo laqueado? Y sobre todo, al mirarlos, ¿cómo pensar que uno tiene razón? Por consiguiente, y que quede entre nosotros, la servidumbre, de preferencia sonriente, es inevitable. Pero no debemos reconocerlo. ¿No es mejor que quien no puede evitar tener esclavos les llame hombres libres? En primer lugar, por un asunto de principios, y en segundo término, para que no se desesperen. Tienen derecho a esa compensación, ¿no es cierto? De ese modo continuarán sonriéndonos y podremos conservar nuestra buena conciencia. Sin ello nos veríamos obligados a revisarlo todo, nos volveríamos locos de dolor, quizá incluso modestos, cualquier cosa es de temer. Y por ello, nada de emblemas, y este es escandaloso. Además, si todo el mundo empezara a cantar, si todo el mundo proclamara su verdadero oficio, su identidad, no sabríamos dónde meternos. Imagínese usted las tarjetas de visita. Dupont, filósofo cobarde, o propietario cristiano, o humanista adúltero. De verdad, hay de dónde escoger. Pero sería un infierno. Sí, así debe ser el infierno. Calles llenas de anuncios y ningún modo de explicarse, clasificado de una vez por todas. Usted, por ejemplo, querido compatriota, piense un poco cuál sería su propio cartel. Se calla. Vamos, ya me responderá después. En todo caso conozco el mío. 2 rostros, un jano encantador, y por encima el lema de la casa, no se fíe. Y en mis tarjetas, Jean-Baptiste Clamans, comediante. Fíjese, poco tiempo después de la noche de que le hablaba, descubrí algo. Cuando me despedía de algún ciego en la acera en la que le había ayudado a aterrizar, le saludaba. Aquel saludo con el sombrero no se dirigía a él, evidentemente, ya que no podía verlo. Entonces, ¿a quién se dirigía? Al público. Después de la representación, los saludos. No está mal, ¿eh? Otro día, por la misma época, respondí a un automovilista que me daba las gracias después de haberle ayudado, que nadie habría hecho tanto. Quería decir, por supuesto, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero aquel desafortunado lapsus se me quedó grabado en el corazón. De verdad, en lo relativo a la modestia, no tenía rival. Hay que reconocer humildemente, querido compatriota, que siempre he estado a punto de reventar de vanidad.
Yo. Ese era el estribillo de mi vida. Eso era lo que se podía oír en todo lo que decía. Nunca he podido hablar de otro modo que alabándome, sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto poseía. Cierto es que siempre he vivido libre y poderoso. Me sentía libre a ojos de todos sencillamente por la excelente razón de que no creía que nadie me igualara. Siempre me he creído más inteligente que cualquiera, ya se lo he dicho, pero también más sensible, más hábil, campeón de tiro, conductor incomparable, insuperable amante. Incluso en los ámbitos en los que no era difícil verificar mi inferioridad, como por ejemplo en el tenis, donde no era más que un correcto rival, me resultaba muy complicado no pensar que, si tuviera tiempo para entrenarme, superaría a los primeros de la serie. Únicamente verificaba mis superioridades, lo cual explicaba mi benevolencia y mi serenidad. Cuando me ocupaba de otra persona, era por pura condescendencia, de forma absolutamente libre, y todo el mérito recaía en mí. Subía un escalón más en el amor que me tenía. Descubrí esas evidencias, junto con algunas otras verdades, poco a poco, en el periodo que siguió a la noche de la que le he hablado. No de inmediato, no, ni tampoco de forma muy clara. Fue necesario primero recuperar la memoria. Luego, por etapas, empecé a ver más claro. Aprendí un poco de lo que ya sabía. Hasta entonces siempre me había ayudado un asombroso poder de olvido. Lo olvidaba todo, y en primer lugar mis resoluciones. En el fondo, nada tenía importancia. Guerra, suicidio, amor, miseria. Por supuesto que les prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello, pero de una manera cortés y superficial. A veces afectaba apasionarme por alguna causa ajena a lo más cotidiano de mi vida. Sin embargo, en el fondo no participaba de aquello, salvo en caso de que mi libertad se viera afectada, por supuesto. ¿Cómo decirle? Aquello me resbalaba. Todo resbalaba por encima de mí. Seamos justos, a veces también ocurría que mis olvidos fueran meritorios. Habrá podido observar que hay gente cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas, y de hecho las perdonan, pero no las olvidan nunca. Yo no estaba hecho de la fibra de los que perdonan las ofensas, pero siempre acababa por olvidarlas. Y alguno de los que creían que yo le detestaba no llegaba a creerse que yo le saludara con una amplia sonrisa. Entonces, según su naturaleza, admiraba mi grandeza de espíritu o despreciaba mi cobardía sin pensar que mis motivos eran más sencillos. Me había olvidado hasta de su nombre. La misma deficiencia que me hacía indiferente o ingrato me volvía entonces magnánimo. Por eso vivía sin más continuidad que la del día a día, la del yo al yo. Día a día de las mujeres, día a día de la virtud o del vicio, día a día como los perros, pero yo mismo, todos los días, sólido, en mi sitio. Avanzaba así por la superficie de la vida, sobre las palabras, por decirlo de algún modo, nunca sobre la realidad. Tantos libros apenas leídos, tantos amigos apenas amados, tantas ciudades apenas visitadas, tantas mujeres apenas poseídas. Hacía gestos por aburrimiento o por distracción. Los seres pasaban, querían agarrarse, pero no encontraban asidero y era una desgracia para ellos, porque en cuanto a mí, yo lo olvidaba. Nunca me acordé más que de mí mismo. Sin embargo, poco a poco me fue volviendo la memoria. O mejor dicho, yo volví a ella, y encontré el recuerdo que me esperaba. Antes de hablarle de ello, permítame, querido compatriota, que le proporcione algunos ejemplos que estoy seguro le serán de utilidad de lo que puede descubrir en el curso de mi exploración. Un día, conduciendo mi automóvil, tardé un segundo en arrancar ante un semáforo en verde, mientras mis pacientes conciudadanos desataban sin tardanza sus bocinas a mis espaldas. Y entonces me acordé de repente de otra aventura acaecida en las mismas circunstancias. Una motocicleta conducida por un hombre pequeño, seco, con monóculo y pantalón de golf, me adelantó y se puso delante de mí en un semáforo en rojo. Al pararse, el motor de mi hombrecito se caló, y él se afanaba en vano en devolverle el aliento. Cuando el semáforo pasó al verde, le pedí, con mi habitual cortesía, que se hiciera a un lado para permitirme el paso. El hombrecito seguía poniéndose nervioso mientras su motor tosía. Entonces me respondió, según las reglas de la cortesía parisiense,
que cerrara el pico. Insistí, siempre cortésmente, pero con una pequeña inflexión de impaciencia en la voz. Al momento me hizo saber que, de todos modos, me podía ir a hacer puñetas. Mientras tanto se empezaron a oír detrás algunas bocinas. Entonces rogué a mi interlocutor con mayor firmeza que fuera algo más educado y considerara que estorbaba la circulación. El irascible personaje, exasperado, sin duda por la evidente mala voluntad de su motor, me informó que, si yo deseaba lo que él llamó una somanta, él me la serviría con mucho gusto. Tanto cinismo me llenó de furor y salí de mi automóvil con intención de tirar de las orejas a aquel deslenguado. No creo ser cobarde. Pero qué cosas no cree uno. Le sacaba una cabeza a mi adversario y mis músculos siempre me han respondido bien. Todavía creo que habría sido yo quien le habría servido dicha somanta en vez de recibirla, pero apenas me hallaba en la calzada cuando un hombre que salió del grupo que había empezado a formarse se precipitó hacia mí. Me aseguró que yo era un mamarracho y que no permitiría que golpeara a un hombre que tenía una motocicleta entre las piernas y que por consiguiente se encontraba en desventaja. Hice frente a aquel mosquetero, y lo cierto es que ni siquiera le vi. En efecto, apenas había vuelto la cabeza cuando, casi al mismo tiempo, oí de nuevo las explosiones de la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja. Antes de que tuviera tiempo de saber lo que había pasado, la motocicleta se alejó. Atontado, me acerqué a aquel D'Artagnan cuando simultáneamente se elevó un exasperado concierto de bocinas de la considerable fila de vehículos que había empezado a formarse. Volvió el semáforo al verde. Entonces, todavía algo despistado, en lugar de sacudir al imbécil que se había metido de por medio, regresé dócilmente a mi coche y arranqué, mientras a mi paso el imbécil de Marras me saludó con un pobre idiota que todavía recuerdo. Dirá usted que se trata de una historia sin importancia. Sin duda alguna. Lo importante es que tardé mucho en olvidarla, sencillamente. Sin embargo, no me faltaban excusas. Me había dejado golpear sin responder, pero no podía ser acusado de cobardía. Sorprendido, interpelado por ambos lados, lo mezclé todo y las bocinas culminaron mi confusión. A pesar de ello, me sentí desgraciado. Como si mi honor hubiera quedado en entredicho. De nuevo me veía volviendo a subir a mi coche, sin reacción, bajo la mirada irónica de una muchedumbre tanto más encantada cuanto que yo llevaba, lo recuerdo bien, un traje azul muy elegante. Volví a escuchar el «pobre idiota», que de todos modos me parecía justificado. En resumen, me había acobardado en público, debido a una serie de circunstancias, es cierto, pero siempre hay circunstancias. Pasado el asunto, sabía perfectamente lo que debería haber hecho. Me veía arrojando al suelo a D'Artagnan de un buen gancho, volviendo a subir al coche, a perseguir al chulillo que me había golpeado, a alcanzarle, a arrinconar su moto contra la acera, sacarle a un lado y suministrarle la paliza que también merecida tenía. Hice pasar 100 veces en mi imaginación esta pequeña película con algunas variantes, pero era demasiado tarde, y durante unos cuantos días tuve que mascar el maldito resentimiento. Vaya, de nuevo cae la lluvia. Parémonos debajo de ese porche, por favor. Bien, ¿en dónde estaba? Ah, sí, el honor. Pues bien, cuando me volví a tropezar con el recuerdo de esta aventura, comprendí lo que significaba. En resumen, mi sueño no había resistido la confrontación con los hechos. Entonces se vio a las claras que yo había soñado ser un hombre completo que se hacía respetar tanto en su persona como en su profesión. Mitad Cerdán, mitad de Gaulle, si usted quiere. Resumiendo, quería dominar en todos los planos. Por eso era por lo que yo me daba ciertos humos y ponía un punto de coquetería en mostrar mi habilidad física antes que mis dotes intelectuales. Pero después de haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible cultivar esa bella imagen de mí mismo. Si hubiera sido realmente ese amigo de la verdad y de la inteligencia que yo pretendía ser, ¿qué me habría importado aquella aventura ya olvidada por quienes habían sido sus espectadores? Apenas me habría acusado a mí mismo de haberme enfadado por nada, de no haber sabido plantar cara a las consecuencias de mi cólera, por falta de presencia de ánimo. En lugar de eso, ardí en deseos de tomarme la revancha, de golpear y vencer, como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o más generosa de la tierra, sino únicamente pegar a quien yo quisiera, y en fin, ser el más fuerte y de la forma más elemental. Usted sabe bien que lo cierto es que todo hombre inteligente sueña con ser un gánster y dominar a la sociedad mediante la violencia. Como eso no es tan fácil, como lo puede hacer creer la lectura de novelas especializadas,
generalmente se recurre a la política y se acude al partido más cruel. ¿Qué importa la humillación del propio espíritu si por ahí se llega a dominar a todo el mundo? ¿No es cierto? Había descubierto en mí dulces sueños de opresión. Al menos sabía que no me encontraba del lado de los culpables, de los acusados, salvo en la medida exacta en que su falta no me causaba ningún perjuicio. Su culpabilidad me volvía elocuente porque yo no era su víctima. Cuando yo me veía amenazado, no solamente me convertía en juez a mi vez, sino en algo más, en un señor irascible que quería, por encima de cualquier ley, golpear al delincuente y ponerle de rodillas. Después de eso, querido compatriota, resulta muy difícil seguir creyendo seriamente en una vocación de justicia y en ser el defensor predestinado de la viuda y del huérfano. Ahora que la lluvia arrecia y tenemos tiempo, me atrevería a confiarle un nuevo descubrimiento que hice poco después en mi memoria. Sentémonos aquí al resguardo, ahí en ese banco. Hace siglos que los fumadores de pipa contemplan desde aquí la misma lluvia cayendo sobre el mismo canal. Lo que tengo que contarles es un poco más difícil. Esta vez se trata de una mujer. Ante todo ha de saber que siempre he tenido éxito con las mujeres, sin grandes esfuerzos. No digo tener éxito en hacerlas felices, ni siquiera en llegar a ser feliz con ellas. No, simplemente tener éxito. Lograba mis fines más o menos cuando me lo proponía. Al parecer yo tenía encanto. Imagínese usted. Ya sabe lo que es el encanto. Una forma de oír una respuesta afirmativa sin haber dirigido ninguna pregunta precisa. Eso me pasaba a mí en tiempos. ¿Le sorprende? Vamos, no lo niegue. Es muy natural con el aspecto que tengo ahora. Así es. Después de cierto tiempo todo hombre es responsable de su rostro. El mío... Pero ¿qué importa? El hecho es ese. Pensaban que yo tenía encanto y yo me aprovechaba. Sin embargo, yo no obraba con ningún cálculo, actuaba de buena fe, o casi. Mi relación con las mujeres era natural, cómoda, fácil, como suele decirse. En ella no había trucos, o bien únicamente esos trucos ostensibles que ellas consideran un homenaje. Como reza el término consagrado, las amaba, lo que viene a querer decir que nunca amé a ninguna. La misoginia siempre me ha parecido vulgar y necia, y casi todas las mujeres que he conocido he estimado que eran mejores que yo. Sin embargo, colocándolas tan alto, las he utilizado más que las he servido. ¿Quién lo entiende? Por supuesto, el verdadero amor es excepcional. Hay 2 o 3 por siglo aproximadamente. El resto del tiempo hay vanidad o aburrimiento. Yo, en todo caso, no era la monja portuguesa. No tengo el corazón seco, sino antes bien lleno de ternura y además con lágrimas fáciles. Únicamente ocurre que mis impulsos se tornan siempre hacia mí. Mi ternura me concierne. Al final es falso que yo no haya amado nunca. En mi vida he experimentado al menos un gran amor, y su objeto siempre he sido yo. Desde ese punto de vista, después de las inevitables dificultades de la primera juventud, enseguida supe dónde estaba: la sensualidad. Y únicamente la sensualidad reinaba en mi vida amorosa. Solamente buscaba los objetos de placer y de conquista. Además, me ayudaba a ello mi complexión. La naturaleza fue generosa conmigo. Estaba no poco orgulloso de todo ello y obtenía muchas satisfacciones que no sabría decir si procedían del placer o del prestigio. Bueno, va usted a repetir que me estoy alabando de nuevo. No lo negaré, y me siento tanto menos orgulloso cuanto que en esto me alabo de lo que es cierto. Pero hablando únicamente de mi sensualidad, era tan real en todos los casos que incluso habría renegado de mi padre y de mi madre por una aventura de 10 minutos, aunque hubiera de lamentarlo amargamente. ¿Qué digo? Sobre todo por una aventura de 10 minutos, y más aún si existiera la certeza de que no tendría futuro. Por supuesto, yo tenía principios. Por ejemplo, que la mujer de los amigos era sagrada. Con toda sinceridad, algunos días antes dejaba simplemente de tener amistad con los amigos. ¿Debería llamar a eso sensualidad? La sensualidad no es repugnante. Seamos indulgentes y llamémoslo enfermedad. Una especie de incapacidad congénita para ver en el amor otra cosa que algo que se hace. Además, esa enfermedad resultaba cómoda. Conjugándose con mi capacidad de olvido, favorecía mi libertad. Y en el mismo envite,
por cierto aire de alejamiento y de irreductible independencia que me proporcionaba, hallaba ocasión de nuevos éxitos. A fuerza de no ser romántico, suministraba un sólido alimento a lo novelesco. En efecto, nuestras amigas comparten con Bonaparte la idea de que siempre piensan que triunfarán donde todos los demás han fracasado. Además, en esos intercambios satisfacía algo más que mi sensualidad, mi afición al juego. En las mujeres apreciaba a las compañeras de cierta clase de juego que al menos tiene el sabor de la inocencia. Sabe usted, no soporto aburrirme y en la vida solo aprecio los recreos. Cualquier compañía, incluso brillante, me abruma rápidamente, cuando jamás me he aburrido con las mujeres que me gustaban. Me cuesta confesarlo, pero habría dado 10 conversaciones con Einstein a cambio de una primera cita con una linda corista. Cierto que a la 10ª cita suspiraría por Einstein o por sólidas lecturas. En suma, solo me he preocupado de los grandes problemas en los intervalos de mis pequeños desvaríos. Y cuántas veces, de pie en la acera, en el cogollo de una apasionada discusión con amigos, perdía el hilo del razonamiento que se estaba exponiendo porque en el mismo momento una mujer de armas tomar cruzaba la calle. Por consiguiente jugaba a ese juego. Sabía que a ellas les gustaba que no se fuera demasiado directamente al asunto. En primer lugar, había que dar conversación, ternura, como ellas dicen. Siendo abogado no me faltaban discursos ni me faltaban atenciones, porque en mi regimiento fui aprendiz de actor. A menudo cambiaba de papel, pero siempre se trataba de la misma obra. Por ejemplo, el número del atractivo incomprensible, del no sé qué, del no hay motivos, no deseaba verme atraído, estaba cansado del amor y sin embargo, etc. Siempre era eficaz. A pesar de ser uno de los más viejos del repertorio, estaba también el de la felicidad misteriosa que ninguna otra mujer le ha dado jamás, que quizá no tiene porvenir, que incluso seguramente no lo tiene. Nunca se toman suficientes precauciones, pero que precisamente por ello es irreemplazable. Yo había perfeccionado sobre todo un pequeño monólogo, siempre bien recibido, y que estoy seguro que merecerá su aplauso. Lo esencial de ese fragmento se basaba en la afirmación dolorosa y resignada de que yo no era nada, que no valía la pena vincularse a mí, que mi vida no estaba aquí, que no conducía a la felicidad de todos los días, una felicidad que, quizá, habría preferido a cualquier cosa, pero para la que desgraciadamente era demasiado tarde. Guardaba el secreto sobre las razones de ese decisivo retraso, sabiendo que resulta mejor acostarse con el misterio. Además, en cierto sentido, yo creía en lo que contaba, vivía mi papel. Entonces no debe sorprenderle que mis compañeras también se pusieran a recorrer el escenario. Mis amigas más sensibles se esforzaban por comprenderme y ese esfuerzo las llevaba a melancólicos desfallecimientos. Las demás, satisfechas al ver que yo respetaba las reglas del juego y que tenía la delicadeza de hablar antes de obrar, pasaban sin más demora a los actos. Entonces ganaba yo, y ganaba 2 veces, porque además del deseo que tenía de ellas, satisfacía el amor que sentía por mí mismo, verificando una vez más mis hermosos poderes. Tan cierto es esto que, aun si ocurría que algunas no me proporcionaban más que un mediocre placer, trataba sin embargo de volver a relacionarme con ellas de tarde en tarde, sin duda impulsado por ese deseo singular que favorece la ausencia seguida de una complicidad bruscamente reencontrada, pero también para verificar que nuestros lazos aún se mantenían y que solo dependía de mí estrecharlos de nuevo. A veces llegaba incluso a hacerlas jurar que no se entregarían a ningún otro hombre, para apaciguar de una vez por todas mi inquietud a ese respecto. Sin embargo, el corazón no participaba de esa inquietud, ni tampoco la imaginación. En efecto, hasta tal punto se había encarnado en mí cierto tipo de presunción que tenía dificultades para imaginar, incluso delante de la evidencia, que una mujer que había sido mía pudiera pertenecer a otro jamás. Pero aquel juramento que me hacían al ligarlas me liberaba de ellas. Desde el momento en que no pertenecían a nadie, podía entonces decidirme a romper, lo que de otro modo me era casi imposible. En lo que las concernía, la verificación se hacía de una vez por todas y mi poder quedaba asegurado por un buen lapso de tiempo. Curioso, ¿no? Así es, sin embargo, querido compatriota. Unos gritan «ámame», otros «no me ames», pero cierta raza, la peor y la más desdichada, grita «no me quieras y séme fiel». Pero bueno,
Lo único que sucede es que la verificación nunca es definitiva. Con cada persona hay que volver a empezar, y a fuerza de volver a empezar se contraen ciertas costumbres. Muy pronto el discurso viene sin pensar en ello, sigue el reflejo. Un día uno se encuentra en la situación de poseer sin verdaderamente desearlo. Para ciertas personas, al menos, créame, no poseer lo que no se desea es la cosa más difícil del mundo. Eso es lo que sucedió un día, y de nada sirve que le diga quién era ella, salvo que, sin turbarme de verdad, me había atraído por su aspecto pasivo y ávido. Fue francamente mediocre, como era de esperarse, pero no he tenido nunca complejos y pronto olvidé a aquella persona que no volví a ver. Pensé que no se había dado cuenta de nada y ni siquiera imaginaba que se hubiera podido formar una opinión. Además, a mis ojos su aspecto pasivo la separaba del mundo. Sin embargo, algunas semanas después me enteré de que había confiado mis insuficiencias a una tercera persona. De momento tuve algo así como la sensación de que me habían engañado. No era tan pasiva como yo creía, y no le faltaba capacidad de juicio. Después me encogí de hombros, e hice ademán de reír. Incluso reí de verdad. Estaba claro que aquel incidente no tenía importancia. No es la sexualidad, con todo lo que tiene de imprevisible, un ámbito en que la norma debe ser la modestia. Pero no. De lo que se trata es de ver quién saca más, incluso en solitario. A pesar de encogerme de hombros, ¿cuál fue en efecto mi conducta? Un poco más tarde volví a ver a aquella mujer. Hice lo que había que hacer para seducirla y conquistarla verdaderamente. No fue muy difícil. Tampoco a ellas les gusta quedarse con un fracaso a las espaldas. A partir de aquel instante, sin quererlo verdaderamente, me puse de hecho a mortificarla de todas las formas posibles. La abandonaba y la volví a tomar. La obligaba a entregarse en todo momento y en lugares que no se prestaban a aquello. La trataba de manera tan brutal, en todos los aspectos, que acabé por atarme a ella como imagino que el carcelero se ata a su prisionero. Y así hasta el día en que, en el desorden violento de un placer doloroso y obligado, rindió homenaje en voz alta a quien la esclavizaba. A partir de aquel día empecé a alejarme de ella. Después la olvidé. A pesar de su silencio cortés, estoy de acuerdo con usted en lo poco brillante de esta aventura. Piense sin embargo en su vida, querido compatriota. Rastree en su memoria. Quizá encuentre alguna historia parecida que me contará después. En lo que a mí respecta, cuando este asunto me volvió a la mente, me eché a reír de nuevo. Pero era otra clase de risa, bastante parecida a la que había oído en el Pont des Arts. Me reía de mis discursos y de mis alegatos, y más aún de mis alegatos que de mis discursos a las mujeres. Al menos a estas las engañaba poco. En mi actitud el instinto hablaba claramente, sin falsas escapatorias. El acto de amor, por ejemplo, es una confesión. El egoísmo grita ostensiblemente, se exhibe la vanidad, o bien se revela la auténtica generosidad. Al fin y al cabo, yo había sido más franco en esta lamentable historia de lo que pensaba, más aún que en otras intrigas. Yo había dicho quién era y cómo podía vivir. A pesar de las apariencias, yo era incluso más digno en mi vida privada, y sobre todo cuando me comportaba como le he dicho, más digno que en mis grandes discursos profesionales sobre la inocencia y la justicia. Al menos, al verme actuar con personas, no podía equivocarme sobre la verdad de mi naturaleza. Ningún hombre es hipócrita en sus placeres, querido compatriota. No sé si lo he leído o lo he pensado. Así, cuando consideraba la dificultad que tenía para separarme definitivamente de una mujer, dificultad que me llevaba a tantas relaciones simultáneas, yo no acusaba la ternura de mi corazón. No era eso lo que me impulsaba a actuar cuando alguna de mis amigas se cansaba de esperar el Austerlitz de nuestra pasión y hablaba de retirarse. Al momento era yo el que daba un paso adelante, el que cedía, el que se volvía elocuente. Despertaba en ella la ternura y la suave debilidad del corazón, y yo no sentía más que las apariencias, sencillamente un poco excitado por aquel rechazo, alarmado también por la posible pérdida de un afecto. A veces creía sufrir de verdad, es cierto. Bastaba, sin embargo, que la rebelde se fuera verdaderamente para que yo la olvidara sin esfuerzo, lo mismo que la olvidaba teniéndola cerca de mí si por el contrario había decidido regresar. No, no era el amor ni la generosidad lo que me aguijoneaba cuando me hallaba en peligro de verme abandonado, sino únicamente el deseo de ser amado y recibir lo que, en mi opinión, se me debía. En cuanto volvía a ser amado y olvidaba de nuevo a mi compañera, volvía a brillar, me encontraba como nunca, me volvía simpático.
Advierte además que ese afecto, en cuanto lo ganaba otra vez, volvía a pesarme. Entonces, en mis momentos de hastío, me decía que la solución ideal sería la muerte de la persona que me interesaba. Por una parte, esa muerte habría congelado definitivamente nuestros lazos, y por otra parte, nos habría liberado de nuestras obligaciones. Pero no se puede ir deseando la muerte de todo el mundo, ni, llegado el caso, despoblar el planeta entero para gozar de una libertad que de otro modo resulta inimaginable. Mi sensibilidad y mi amor por el género humano se oponían. El único sentimiento profundo que llegaba a experimentar en esas intrigas era la gratitud cuando todo iba bien, y al tiempo que se me dejaba en paz, tenía libertad para ir y venir, tanto más amable y alegre con una cuanto que acababa de salir de la cama de otra, como si extendiera a todas las mujeres la deuda que acababa de contraer con una de ellas. Por otro lado, cualquiera que fuese la aparente confusión de mis sentimientos, el resultado obtenido estaba claro. Mantenía a mi alrededor todos los afectos para utilizarlos cuando quisiera. Por ello confieso que solo podía vivir a condición de que en toda la tierra todos los seres vivientes, o el mayor número posible, se volvieran hacia mí, eternamente desocupados, privados de vida independiente, listos para responder a mi llamada en cualquier momento, designados finalmente para permanecer en la esterilidad hasta el día en que yo me dignara favorecerles con mi luz. En suma, para que yo viviera feliz, se necesitaba que las personas que yo eligiera no viviesen en absoluto, solo debían recibir la vida, de vez en cuando, según mi benevolencia. Ah, créame que no pongo ninguna complacencia en contarle esto, cuando pienso en aquel periodo en que lo pedía todo sin pagar nada, en que movilizaba para mi servicio a tantas personas, poniéndolas de algún modo en el frigorífico para tenerlas a mano hoy o mañana según mis conveniencias. No sé cómo describir la curiosa sensación que me invade. ¿No será vergüenza? ¿No dice usted, querido compatriota, que la vergüenza quema un poco? Sí. Entonces quizás se trate de eso, o de alguno de esos sentimientos ridículos que conciernen al honor. En todo caso, me parece que ese sentimiento no me ha abandonado desde aquella aventura que encontré en el centro de mi memoria, cuyo relato no puedo diferir por más tiempo, a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos de una inventiva a la que espero que usted sabrá hacer justicia. Vaya, ha dejado de llover. Tenga la bondad de acompañarme a casa. Siento una extraña fatiga, no de haber hablado, sino de pensar lo que me queda por decir. Vamos, pocas palabras bastan para hacer un boceto de mi descubrimiento esencial. Además, ¿por qué emplear más? Deben lanzarse bellos discursos para que la estatua se quede desnuda. Veamos, aquella noche de noviembre, 2 o 3 años antes de la noche en que creí escuchar risas a mi espalda, crucé a la orilla izquierda y llegué a mi domicilio por el Pont Royal. Había pasado 1 hora desde la medianoche. Caía una lluvia fina, una llovizna más bien, que dispersaba los escasos transeúntes. Acababa de separarme de una amiga que sin duda ya dormía. Me sentía feliz con aquel paseo, un poco abotargado, tranquilo de cuerpo, irrigado por una sangre suave como la lluvia que caía. En el puente pasé por detrás de una sombra inclinada sobre el pretil que parecía contemplar el río. De más cerca advertí que se trataba de una mujer joven y delgada que vestía de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo solamente se veía su nuca, fresca y mojada, y fui sensible a ella. Pero proseguí mi camino después de una breve duda. Al otro extremo del puente seguí por los muelles en dirección a Saint-Michel, donde vivía. Había recorrido ya unos 50 metros aproximadamente cuando oí el ruido de un cuerpo que cae al agua y que, a pesar de la distancia, me pareció formidable en el silencio nocturno. Me detuve en seco, pero sin darme la vuelta. Casi al momento oí un grito que se repitió varias veces, bajaba también con la corriente del río, y cesó de repente. En la noche súbitamente petrificada, el silencio que siguió me pareció interminable. Quise correr y no pude moverme. Temblaba, creo que de frío y de crispación. Me dije que tenía que apresurarme y sentí que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. Y he olvidado lo que pensé entonces. Demasiado tarde, demasiado lejos.
o algo por el estilo. Seguí escuchando, inmóvil. Después me alejé con pasos cortos bajo la lluvia. No avisé a nadie. Bien, ya hemos llegado. Esta es mi casa, mi refugio. Mañana, sí, como usted quiera, le llevaré con gusto a la isla de Marken. Así verá el Zuiderzee. Quedamos a las 11 en el Mexico City. ¿Cómo? Aquella mujer. Ah, no lo sé. De verdad que no lo sé. Al día siguiente no leí los periódicos, ni tampoco en días consecutivos.